El caramelo, perdón. Dale, Ricardo. Bueno, muy buen día a todos. Otro madrugón, ya superando la mitad del año, así que felicitaciones a los que tienen la tolerancia de acompañarnos. Hoy vamos a tener el gusto de escuchar a Verónica Sartori. Verónica Sartori, además de ser una gran amiga y ser la que nos acompañó desde el primer día en el desarrollo del actual servicio de otorrinolaringología del CEMIC, en la fundación y creación de nuestra fundación y en el seguimiento hasta el día de hoy. No tan solo ella, sino involucrando a toda su familia, fundamentalmente a Martín, su esposo, que lleva adelante en forma personal y apasionada un montón de los proyectos que hoy desarrollamos. Pero volviendo al tema científico del Ateneo, Vero nos va a hablar, para nosotros Vero, la doctora Verónica Sartori, de faringoplastias. Más allá de la falta de diagnóstico, del subdiagnóstico de lo que es la patología del sueño y de lo que es la patología obstructiva del sueño, teniendo en cuenta todas las implicancias negativas que tienen a nivel clínico sobre nuestros pacientes, es un área que gracias al conocimiento de la fisiopatología y al desarrollo de nuevos recursos terapéuticos va adquiriendo más y más importancia. En nuestro medio se está formando un grupo de médicos especializados y que están con una formación médica continua, con interacción internacional, que deben ser, no sé, Vero, corregime, pero deben ser entre 7 y 10 aproximadamente, Exacto. Que se están uniendo en sociedades transdisciplinarias dedicadas a la patología del sueño, junto con odontólogos, con kinesiólogos, con neurólogos, algunos pediatras, y en nuestro servicio está pasando exactamente lo mismo. Si bien tenemos dos motores, dos impulsoras, que son Verónica y la doctora Paula Macei, están empezando a participar nuestros especialistas en laringe, nuestros especialistas en patología tumoral de cuello, nuestros especialistas en endoscopía infantil, y así estamos logrando el abordaje, no voy a decir siempre la solución, de patología que se diagnostica y que es más compleja de un simple CPAP o una simple uroplastía o lo que fuere, o solamente bajar de peso. Así que bueno, vamos a escuchar hablar de faringoplastia, que es uno de los grandes avances en técnicas quirúrgicas, porque cambia el criterio terapéutico y abre las puertas al acceso a la opción quirúrgica como tratamiento a un montón de pacientes que antes quedaban afuera o quedaban con resultados subóptimos con las técnicas que teníamos, y posiblemente este cambio que lleva 10 años al día de hoy, o este conocimiento, este cambio de manejo fisiopatológico a nivel de la musculatura de la faringe, sea comparable en importancia a lo que fue el desarrollo de los colgajos nasoseptales y laterales en la patología de base de cráneo. O sea que están modificando la visión y el abordaje quirúrgico de estos pacientes. Así que después de la puesta en valor de lo que es desde el punto de vista científico el tema de hoy, Vero, el Ateneo es tuyo. Bueno, muchas gracias Ricardo siempre por todas las palabras hacia mí. Y por otro lado, como vos decís, las faringoplastias y todo lo que es las apneas de sueño en el último tiempo han tenido un auge muy importante. Por eso creemos que tenemos que incluir siempre en los ateneos y en todo lo que es, como habrán visto en los congresos últimamente, que siempre tenemos una sección aparte de lo que es patología del sueño, porque hoy en día tiene un gran valor en importancia, en casuística de pacientes, y por otro lado en médicos formándose en este tema, lo cual nos da mucho placer que cada día se vayan sumando más a este grupo de otorrinolaringólogos en formación de esto. Como dijo Ricardo, elegimos faringoplastia porque faringoplastia es uno de los últimos avances en cuanto a lo que es cirugía, por eso está bueno cada tanto refrescar un poquito de qué se trata y cómo viene
siendo el avance en este tipo de técnicas quirúrgicas. ¿Se me escucha bien ahí? Perfecto todo el tiempo, Vero. Esperen que... Ahí está. Bueno, antes de hablar de faringoplastias, vamos a hacer una mini introducción, un poquito del conocimiento de la patología, un poquito de lo que es el conocimiento de las opciones terapéuticas y el conocimiento de las técnicas quirúrgicas, que no es una sola. En cuanto un poquito a la patología, tenemos que pensar que hoy en día la prevalencia de la patología ha aumentado un montón en la bibliografía mundial. Se han visto diferentes estadísticas de diferentes países. Ven que voy a correr un poquito esto, a ver si lo puedo correr, no, para poder ver yo una parte. Vemos que diferentes estadísticas, antes hablábamos de un 4, de un 3, de un 4% de prevalencia de las apneas de sueño según la edad y el grupo etario, y hoy estamos viendo que hay estadísticas de prevalencias del 4 al 30%, y esto tiene que ver con que cada uno de los países, o muchos países que están dentro de la Academia Americana de Medicina del Sueño, empezaron a hacer publicaciones con sus propias estadísticas, y acá tenemos justamente una de las últimas estadísticas que tiene que ver con esto último, esto es 2021, o sea que este es súper actualizado, y dentro de esta estadística lo único que tenemos en Latinoamérica es Brasil, donde vemos que con índices de apneas mayores a 5 tiene una prevalencia en hombres del 46% y de mujeres del 30%, y con índices de apneas mayores a 15, la prevalencia es de 24,8% en hombres y 9,6% en mujeres, pero fíjense que varía un montón de país en país. Arriba de Brasil está Australia, y fíjense que la prevalencia en Australia es completamente diferente. 25 en hombres y 23 en mujeres índices mayores de 5, y 4,7 y 4,9 mayor a 15 de índice de apneas y hipopneas. Lamentablemente, Argentina todavía no tiene una estadística publicada de la prevalencia que tenemos, pero en función a lo que venimos viendo en cuanto a la consulta de la patología de sueño, nosotros tenemos la posibilidad de poder ver mucha cantidad de pacientes con esto. Hoy en día nuestras agendas, más del 90%, entre el 80 y el 90% de nuestras agendas tienen que ver justamente con el ronquido y las apneas de sueño, así que tenemos posibilidad de ver mucha cantidad de pacientes con esta patología. En cuanto al impacto de la calidad de vida, vemos que hay un gran impacto en la calidad de vida del paciente, en cuanto a su descanso, en cuanto a lo que es su desenvolvimiento a nivel laboral. Vemos pacientes con alto impacto en la parte cognitiva, con trastornos de la memoria y la concentración que hacen que su trabajo sea cada vez más deficiente, y el que realmente tiene apneas de sueño altas y no tiene esta sintomatología es porque son pacientes que realmente tienen una personalidad que les permite hacer ese sobreesfuerzo para poder seguir teniendo los mismos resultados en cuanto a calidad, pese a tener la sintomatología. Esa calidad de vida tiene que ver no solamente con su parte laboral, sino que tiene que ver con su parte social, tiene que ver con su parte familiar, ya que son pacientes que empiezan a tener problemas familiares, los que no están sobre todo tratados en cuanto a lo que es el ronquido, y también en cuanto a lo que es las relaciones humanas. Son pacientes altamente irritables, con trastornos del humor, trastornos con sus amigos, y obviamente el trastorno en su salud en general. Por otro lado, no nos tenemos que olvidar que es una patología que tiene un alto riesgo cardiovascular y neurológico. Este es un estudio del año pasado, donde se habla de que el sueño irregular aumenta mucho los eventos cardiovasculares, y cuando se habla de sueño irregular no se habla solamente de insomnio, ni de otras patologías conductuales del sueño, sino que también se hablan de la patología obstructiva del sueño. Este otro estudio, que lo puse muy, muy chiquitito acá porque no es importante que nosotros lo sepamos, pero está bueno que veamos, este es un estudio español donde hace un par de años se vio el impacto que tenía
lo que es el trastorno cardiovascular y neurológico, y hay un estudio que hizo un seguimiento a 10 años, donde se vio alto impacto en los accidentes cerebrovasculares y los cardiovasculares, y habló mucho de la ACV fatal y de la ACV no fatal, cosas que no hay tanto en la bibliografía, sí hay mucho más en lo que es cardiovascular y no tanto en lo que es neurológico. Y otro de los no poco importantes temas que tenemos que saber es el impacto a nivel del sistema de salud. Obviamente un paciente que no está tratado, que no está diagnosticado, lleva un alto impacto no solo en el sistema sanitario, sino también en la persona, y consumen entre 2 y 3 veces más recursos que la población en general. Es un tema que hay que verlo mucho, hay que tratarlo mucho y hay que hacer mucha prevención. Creo que si nosotros logramos poder concientizar al sistema de salud que la importancia está en la prevención, lograríamos que este impacto de las apneas de sueño y del sistema de salud cada vez sea mucho menor. Para poder hablar de un tratamiento tenemos que saber cómo llegar a la patología, nosotros tenemos que saber cómo hacer un buen diagnóstico, tenemos que estar empapados en qué tipo de diagnósticos y estudios debemos pedir para poder diagnosticar esta patología. Sabemos que contamos con la polisomnografía y la poligrafía respiratoria, que para los trastornos respiratorios del sueño tienen muy buena eficacia ambos estudios, siempre y cuando esté bien solicitado, y cuando hablo de bien solicitado tiene que ver con lograr que en la entrevista con el paciente logremos ver cuál es su sintomatología y ahondar no solamente en la patología respiratoria, sino en otros tipos de patología del sueño, para saber qué tipo de estudio necesitamos solicitar. En cuanto a un paciente que tiene un alto pretest para apneas de sueño, que es lo que específicamente vamos a hablar, si nosotros nos viene una poligrafía respiratoria con un resultado con unas apneas muy bajas, una broncopatía simple, unas apneas muy bajas que no concuerdan con la sintomatología del paciente, tenemos que tener mucho cuidado y no llevarnos por ese resultado, y tener la posibilidad de pedir una polisomnografía, y en caso de que no se pueda, porque a veces el sistema de salud es complicado y las obras sociales no autorizan volver a hacer un estudio, poder charlar con el paciente de lo que nosotros creemos que está pasando acá, porque la poligrafía respiratoria cuando es positiva tiene un alto valor, pero cuando es negativa da muchos falsos negativos. Tenemos que pensar que este paciente, nosotros no tenemos la posibilidad de saber si ese paciente durante el estudio estaba dormido o no, o qué veces se despertó o no se despertó. Entonces nosotros, en base a nuestro estudio clínico del paciente, nuestro examen físico, la sintomatología y el estudio de sueño, podemos tomar decisiones que tienen que ver no solamente con el índice de apneas y hipopneas. En el estudio, ¿qué es lo que tenemos que ver? Saber distinguir entre lo que es el índice de disturbio respiratorio y lo que es el índice de apneas y hipopneas. No debemos llevarnos por el informe, sino tenemos que saber desglosar en el estudio la cuantificación de los eventos y saber si estos eventos tienen que ver con apneas, si tienen que ver mayoritariamente con hipopneas, si tienen que ver no solamente con esto, sino con los RERAS, si nos están hablando de un índice de disturbio respiratorio alto, con ausencia de apneas y hipopneas, que significaría para nosotros que este paciente tiene más un aumento de la resistencia a la entrada de aire que una patología de tipo apnea o hipopnea. Y por otro lado, ver la saturación del oxígeno, que no solamente vamos a ver la saturación media y la saturación mínima, sino que nos interesa mucho ver qué saturación tiene el paciente por debajo de 90%, cuánto tiempo permaneció bajo eso, bajo este nivel, ya que hoy en día y desde hace bastante tiempo se sabe que el mayor riesgo cardiovascular lo tiene justamente las saturaciones de oxígeno. Entonces podemos tener un alto índice de apneas y hipopneas con baja repercusión en la saturación, y no me preocuparía tanto, me preocuparía más en ese caso por la calidad de vida
normal del paciente, en lo que es su desenvolvimiento, pero no tanto en el riesgo. Y a veces tenemos índices de apneas y hipopneas que son bajos con un índice de saturación muy alto, y ahí también tenemos que tener en cuenta y pensar en otras causas de esas desaturaciones. Y a veces tomamos la severidad de la patología más por la saturación que por el índice de apnea. Recordemos que cuando estamos hablando de índices son números y puede variar de una noche a otra noche, pero la saturación en un paciente nos tiene que prender la lucecita de la alarma para ver qué está pasando con ese paciente. En cuanto a la fisiopatología, no es un tema de esta charla, pero no tenemos que dejar de saber que tenemos causas que son de tipo anatómicas, que no favorecen justamente la apertura de la vía aérea. Tenemos una función inefectiva de la musculatura en cuanto a los músculos dilatadores de la vía aérea, el control respiratorio ineficaz, y esto tiene que ver con el control del loop gain, y eso es tema para una charla, hasta para una charla entera, hablar solamente de el eficaz control respiratorio del paciente, y el umbral reducido al despertar. Esto es solamente como para que lo tengamos en cuenta en nuestra cabeza, pero no es tema de esta charla justamente. Hasta ahí un poquito era introducirnos un poquito en la patología, saber dónde estamos parados en la actualidad. En la segunda parte, como les decía hoy, es tratar de ver qué opciones terapéuticas hay. Hoy vamos a hablar de una de ellas, pero existen muchas opciones terapéuticas, y la verdad que hoy tenemos la posibilidad de poder llegar a abordajes diferentes. Este año salió, a partir del CEPAR, que es la Sociedad Española de Neumonología y Cirugía Torácica Española, un documento internacional de consenso sobre las apneas obstructivas del sueño. Y acá tenemos dos cosas que son súper importantes. La más importante de todas es que es un consenso internacional. La segunda parte es que en este consenso internacional hubo participación de otorrinos para poder hacer este consenso, donde está el doctor Guillermo Plaza, que este año tenemos el placer de poder tenerlo en nuestro congreso teológico, y donde en esa charla que va a dar él en el congreso va a hablar de este consenso justamente. Y para nosotros como argentinos también es un orgullo de que dos neumonólogos de la talla del doctor Borsini y del doctor Franceschini hayan participado de este consenso internacional. Este consenso tuvo como objetivo proporcionar directrices para tomar las mejores decisiones en todo lo que es la asistencia de pacientes adultos con apneas obstructivas específicamente, según un resumen crítico donde se hizo todo un análisis de la literatura más actualizada, un grupo de trabajo muy grande estuvo en este consenso, son 17 sociedades científicas, 56 especialistas con amplia representación geográfica, 4 sociedades internacionales entre estas, un metodólogo que es experto en esto, un documentista del Centro Cochlear Iberoamericano. La cobertura de esto, el alcance de este consenso es el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes adultos, pero no incluyendo lo que es la ventilación no invasiva, que es otro tema, que es el tratamiento con CPAP. En este consenso se habló de los objetivos del tratamiento, y creo que todos los que nos dedicamos a apneas tenemos que tener muy en cuenta cuáles son los objetivos de nuestros tratamientos. Por un lado, resolver los signos y síntomas de la enfermedad, restaurar la calidad de sueño del paciente, resolver el índice de apneas dentro de lo que se pueda. Una vez más vuelvo a decir que el índice de apneas es importante, pero no es tan importante. Mejorar la saturación del paciente sí es importante, reducir los riesgos de complicaciones, obviamente, y disminuir los costos de la enfermedad. Todas estas opciones terapéuticas, y esto es muy importante, deben ser complementarias y no deben ser excluyentes, justamente. Cuando hablamos de resolver signos y síntomas de la enfermedad, acá quiero hacer un paréntesis también, porque en el caso de los otorrinolaringólogos, uno de los primeros síntomas por el cual viene el paciente a consultar es el ronquido, y nosotros tenemos que tener esa siempre en cuenta, más allá de la patología, más allá de lo que estudiemos, más allá de
el diagnóstico final del paciente, tenemos que siempre tener en cuenta el motivo de consulta. ¿Por qué? Porque podemos ayudarlo en mejorar su calidad de sueño, podemos mejorar ese índice de apneas y hipopneas, podemos mejorar la saturación del oxígeno y reducir estos riesgos cardiovasculares, pero si nosotros no le resolvemos el motivo de consulta, por ejemplo, que es el ronquido, quizás para nosotros el tratamiento que nosotros elegimos era el correcto, pero no lo era para el paciente. ¿Sí? Así que para nosotros es súper importante saber por qué viene a consultar el paciente. Si nosotros le resolvimos todo eso y el paciente sigue roncando, para él es un fracaso terapéutico, por más que para nosotros hayamos resuelto otro montón de cosas. En este consenso, por primera vez se pone en una misma línea de tratamiento. Fíjense que desde la sospecha de apneas obstructivas de sueño, este consenso lo que hace es llamar ahora a la patología apneas obstructivas de sueño y sacar la palabra síndrome, sacar la palabra hipopneas y hablar solamente de apneas obstructivas de sueño, porque ellos dicen que engloba toda la enfermedad en sí. Esta anamnesis específica y cuestionarios, exploración física de la vía aérea, tanto despierto como dormido, que ahora lo vamos a ver, las pruebas complementarias, como hablamos recién, los estudios de sueños y el resto de estudios que pegamos, el tratamiento de las medidas higiénico-dietéticas. A ver, esto es fundamental, sea la indicación del tratamiento que le demos, siempre debe estar acompañado por las medidas higiénico-dietéticas, y esto lo tiene que saber el paciente, así sea que utilice un CPAP. Y vemos que ahora se logró que en una misma línea de tratamiento esté el CPAP, estén los dispositivos orales, esté la cirugía de la vía aérea superior y esté la terapia miofuncional. Con lo cual a nosotros, como otorrinolaringólogos también, nos da un papel muy preponderante en lo que es la terapéutica del paciente. Este concepto creo que va a cambiar o va a revolucionar un poquito la manera de tratar al paciente, y también va a hacer unos cambios en cuanto a lo que es el trabajo multidisciplinario, donde ya después vamos a ver que el trabajo debe ser participativo entre todos los médicos que tratan al paciente, pero siempre teniendo en la cabeza todo el equipo multidisciplinario esta misma línea de tratamiento, que son todos los tratamientos dentro de una misma línea, no excluyentes, sino complementarios. Acá hay otro algoritmo que tiene que ver con este consenso, donde no solamente se nombra a la cirugía dentro de las opciones terapéuticas, sino que se ha logrado incluir cuáles son las cirugías dentro de este consenso. Fíjense que acá no solamente acá dice, y es una cosa que nosotros también lo hacemos en nuestra práctica diaria, no todos los pacientes necesitarían un DISE, pacientes que tienen alteraciones dentofaciales graves y a veces requieren directamente una cirugía esquelética y no es necesario ver tipo de colapso con el DISE. A veces hay hipertrofias amigdalinas de grado 3-4 que tienen que ser resueltas, porque a veces el concepto de que sí o sí debemos hacer el DISE, y a veces hacemos un paciente que tiene una hipertrofia amigdalina grado 4, y sinceramente no vamos a poder ver mucho más que ese colapso de la amígdala palatina, y después a veces que sacamos esas amígdalas palatinas podemos lograr ver algún otro tipo de colapso. Entonces acá sí vamos a ver cómo se describen todos los tipos de cirugías. Fíjense que al mejorar la tolerancia del CPAP aparecen las cirugías nasales, pero no cualquier cirugía, aparecen todas las cirugías nasales que se pueden llegar a hacer. Y en cuanto al resto de las cirugías, ya se describen a nivel del paladar, todos los tipos de cirugías que se pueden hacer, al nivel de la pared lateral, orofaringia, que ahora vamos a hablar justamente de las faringoplastias, y ya están descritas las de expansión, la lateral y la barbada, a nivel de la hipofaringe, la radiofrecuencia de lengua, el coagulator, el robot, la suspensión dioide del avance geniogloso, al nivel de la epiglotis, la epiglotectomía, la supraglottoplastia
obviamente la cirugía con láser y robot. Pero hoy lo que nos lleva a hablar un poquito más es justamente de una de este tipo de cirugías, que es la faringoplastia. Y cuando hablamos de faringoplastia no hablamos de una sola técnica, sino que existen muchas técnicas de faringoplastia de las cuales nosotros debemos conocer para poder elegir cuál es la técnica adecuada para cada paciente. Y tenemos que saber hacer una evaluación muy importante del paciente, que ahora vamos a ver también un poquitito de esa evaluación. Debemos poder saber qué exámenes complementarios podemos pedir a ese paciente. Quizás a todos los pacientes no le hacemos el mismo tipo de examen complementario, pero sí debemos hacerle, sabemos a quién pedirle el DICE. A veces, cuando hoy en día los que hacemos patología del sueño, estamos mucho más cancheros, por decirlo de una manera, en hacer lo que es la fibroscopía con maniobra de Müller, haciéndolo acostado, haciéndolo sentado, haciendo comparaciones, y después cuando vamos al DICE, nosotros hacemos una comparación entre lo que vimos en el consultorio y lo que vimos en la endoscopía de sueño, y muchas veces, sobre todo la parte palatina, coincide con lo que estuvimos viendo, con lo cual el que no tiene la probabilidad de hacer una endoscopía de sueño puede, si la fibroscopía tuvo hallazgos positivos a nivel del paladar, decidir algunas técnicas quirúrgicas. No es aconsejable por ahí, cuando uno ve patología en la base de la lengua, tomar decisiones con la fibroscopía, porque no es el método ideal para ver la base de la lengua y todo lo que es los colapsos bajos, y después recién ahí decidir un tratamiento quirúrgico. Antes de tomar una decisión de qué tipo de faringoplastia vamos a hacer, tenemos que tener en cuenta obviamente la anatomía. Si no sabemos la anatomía que vamos a estar tratando, es preferible no tocar el paciente y indicar un CPAP, porque podemos hacer más daño que beneficios. Por eso tenemos que tener muy clara la anatomía. En este caso es una visión posterior de la vía aérea, perdón, anterior de la vía aérea, donde acá vamos a ver el paladar blando, donde vamos a ver la aponeurosis palatina, que para muchas de las técnicas es muy importante que sepamos bien dónde poder buscar esa aponeurosis palatina, el elevador del velo del paladar, ¿sí? Muy importante también, porque también trabajamos sobre esto, el músculo de la úvula, que sabemos que hay que intentar preservar todo lo más posible el músculo de la úvula. Muchas veces tratamos la úvula, pero tratamos de conservar el músculo y sí hacer resecciones mucosas y no del músculo. Ver cuál es el músculo palatofaringio y qué forma tiene ese músculo palatofaringio, que ahora vamos a ver también. El palatofaringio tiene un fascículo que es dorsal y un fascículo que es ventral, y muchas veces tiene otro fascículo que es transversal, y cuál es su relación específica con el músculo constrictor superior de la faringe, ya que nosotros en nuestras técnicas quirúrgicas, en casi todas, necesitamos poder despegar ese palatofaringio del constrictor superior. Por eso, si no vamos a poder manejar la anatomía, es preferible indicarle un CPAP al paciente y no meternos a trabajar sobre la vía aérea del paciente. En cuanto a lo que es las faringoplastias, se vienen haciendo faringoplastias desde hace muchos años. No vamos a tocar todo lo que es la cirugía palatina, las primeras las uvuloplastias, perdón, de Fujita en adelante, que también todo lo que es la cirugía palatal sola, sin tocar la faringe, también tuvo una gran evolución, pero creo que la revolución importante en las cirugías faringias apareció a partir del 2003 con el doctor Cajali, que fue el primero que empezó a describir la pared lateral, empezar a darle importancia a la pared lateral, a los músculos de la pared lateral, a la fisiopatología obstructiva que le da la pared lateral, y a partir de ahí empezó a describir su primera técnica de faringoplastia lateral, que hoy en día tiene
vamos por la 6ª versión, y hoy esa 6ª versión es la que estamos utilizando actualmente para un pool muy particular de pacientes. Y a partir de esa descripción de esa faringoplastia lateral, diferentes autores fueron haciendo modificaciones de esta técnica, pero siempre pensando en lo que es la pared lateral. Le siguió en el 2017 Kenny Pang, donde esta técnica de Panning-Hudson, que es la esfínter-faringoplastia, la usamos bastante antes de empezar a usar las suturas barbadas, que ahora las vamos a ver. La diferencia, la gran diferencia por la cual ahora elegimos otro tipo de técnicas quirúrgicas, es que es una cirugía más resectiva, ¿sí? Reseca se hace una resección del músculo palatofaringio para poder llevarlo al paladar alto, pero justamente es de resección. Después le siguió el doctor Lee con la faringoplastia de recolocación, que es una buena técnica también para utilizar, también es bastante más conservadora. Y después empezaron a aparecer técnicas, las Roman Blinds, también hechas con técnica de la ovulo-palato-faringoplastia. Muy importante esta técnica para tratar el ronquido primario. Muy buenos conceptos en cuanto a la expansión faríngea para tratar el ronquido. La utilización de las suturas barbadas hizo también un cambio importante en las técnicas quirúrgicas en 2014, que es una de las primeras descripciones con una evolución de esta palatoplastia anterior, y hasta que en el 2016, 15 o 16, el doctor Vicini describe estas faringoplastias con hilos barbados, que es la que actualmente elegimos utilizar. Y ahora vamos a ver por qué elegimos utilizar. Pero ¿qué tienen en común todas estas técnicas quirúrgicas y toda esta evolución de las técnicas? Que en todas la disección del músculo palatofaringio es la base de todas las técnicas. Por eso volvemos a lo que decíamos antes de la anatomía. Si no sabemos la anatomía de esa faringe, no nos metamos a hacer ninguna de estas faringoplastias, porque la disección del músculo palatofaringio es el punto clave en todas estas técnicas quirúrgicas. En cuanto hablábamos hoy de la evaluación del examen clínico, seguimos, esto tiene ya muchos años, fíjense, 2004, cuando Friedman describe la posición de la lengua, la seguimos usando, que tiene que ver con un Malampati modificado también. Hoy no se habla más de Malampati, sino de Malampati modificado, y también es un concepto que venimos también inculcándole a los anestesiólogos, que ellos siguen muchos usando el Malampati para ver la boca del paciente, y nosotros empezamos a inculcar usar el Malampati modificado. Estos estadios de Friedman tienen que ver justamente con un simple examen físico del paciente, ver la posición que tiene el paladar y la lengua en realidad. Friedman describe esta Friedman tongue position, que es lo que nos da la posición de la lengua dentro del paladar. Fíjense la diferencia de estos tres pacientes, o estos tres estadios con estos dos. Sabemos que un paciente que está en estas posibilidades tiene mayores probabilidades que este paciente. Tenemos la clasificación de Brodsky de lo que son las amígdalas, y obviamente siempre tenemos que tener en cuenta el índice de masa corporal, y con estas tres clasificaciones vamos a poder estar vamos a tener la posibilidad de poder estar describiendo los estadios justamente de Friedman, que después también describió la hipertrofia de las amígdalas linguales, pero que no viene al caso para esta presentación. Les puse este artículo que sacó el doctor Lugo en el 2019, que me gustó mucho porque tiene buenas descripciones de cómo elegir las diferentes técnicas quirúrgicas, y para eso se basó en tres
partes importantes. Por un lado es el sistema de estadificación del arco palatofaringio, por otro lado el gap interpalatofaringio, el espacio que queda entre un lugar y el otro, y en el tono muscular. En cuanto a lo que es el PAS, que es el sistema de estadificación del arco palatofaringio, fíjense que acá lo que vemos es estadios donde en el estadio 0 es el paciente que está amigdalectomizado y donde no tiene pilar posterior, no se le dejó ese pilar posterior, con lo cual no tiene posibilidades de hacerse técnicas que tengan que ver con la faringoplastia, porque no tenemos de dónde poder utilizar ese músculo palatofaringio porque no existe. El resto de los estadios tienen que ver con la inserción del palatofaringio, la parte inferior del palatofaringio, en este caso su inserción es alta a nivel del polo superior de la amígdala, en el PAS2 a nivel medio, entre el polo superior y el polo inferior, y el PAS3, esa inserción es bien baja, llega hasta el polo inferior de la amígdala. Y tenemos el PAS asimétrico, digamos, donde un palatofaringio es de una manera y el otro palatofaringio es de otra manera. Esto es una de las maneras de poder ver cómo clasificar ese músculo que tanto nos interesa para la cirugía. Y después, como les decía recién, el grado de gap interfaringio, o sea, entre un lado y el otro, y medir más o menos cuánto mide eso para saber cuántos grados, en qué estadificación tenemos esto, y también nos sirve también mucho en el pre y en el postoperatorio para ver si ese gap logramos aumentarlo o no logramos aumentar. Y también el músculo, el tono del músculo. Y fíjense que en función a estas tres características se pueden elegir las diferentes técnicas quirúrgicas. La lateral de Cajali, la esfínter faringoplastia de Woodson, la recolocación faringea de Lee, el lifting ubulopalatofaringio y las técnicas barbadas. Fíjense que la de reposición, la faringoplastia de reposición barbada, fíjense que tiene muchas crucecitas porque se adecúa a muchas de la anatomía de estos pacientes. Entonces, ¿por qué elegimos últimamente, en los últimos años, elegir justamente la técnica de reposición de faringoplastia descrita por Vicini? Porque creemos que es una técnica, ahora vamos a ver que es una técnica segura, que se puede reproducir y que justamente se puede utilizar en muchos tipos de colapsos de pacientes, o en muchos tipos de colapsos y de anatomía del paciente. ¿Para qué pacientes voy a elegir esto? Este tipo de faringoplastias. Para los pacientes que tienen un colapso AP es una técnica fantástica, sobre todo cuando tienen una AP con refuerzo lateral. En este caso no se ve el refuerzo lateral, sino que se ve solamente un colapso AP. Para los que tienen colapsos laterales altos, y acá tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de colapsos laterales, porque el colapso lateral bajo no estaría indicado para esta técnica, ¿sí? Ahí pensamos cuando los colapsos laterales son bajos, hablar más de la faringoplastia lateral de Cajali. Y esta que la dejé un poquitito más, que es el colapso concéntrico, que tiene una estrella alrededor, justamente porque el colapso concéntrico es el colapso más difícil de poder manejar. Cuando un paciente tiene un colapso concéntrico, sabemos que las probabilidades de resolverle por completo ese colapso son menores, y también a veces no, siempre debemos advertirle esto al paciente, y a veces hacemos cirugías para tratar de cambiar ese tipo de colapso. Tenemos que tener en cuenta que son pacientes crónicos y que hoy en día tienen un paciente con un colapso, supongamos, AP, y en el futuro pueden tener un colapso lateral, y eso lo tiene que saber el paciente, así que lo debemos saber, y cuando este colapso justamente concéntrico es el que le diagnosticamos al paciente, tenemos que saber decirle que quizás el éxito de la cirugía no va a ser lo que nosotros no hubiésemos querido. En cuanto a los pasos para realizar la faringoplastia barbada, esta de reposición,
describimos algunos pasos que son importantes, que no debemos saltearnos esos pasos si queremos que la técnica sea lo más parecida y que tenga los mejores resultados. La amigdalectomía es el paso inicial. Nosotros elegimos hacer amigdalectomía por disección. Hay muchos que piensan que con el Daniels, que se usa justamente solamente acá, en otros países del mundo no se usa el Daniels, se podría tranquilamente sacar la amígdala. No decimos que no, pero mucho cuidado porque no tenemos control de la pared del pilar posterior, no tenemos control del palatofaringio, y si en una maniobra por sacar la amígdala más rápido hacemos una resección de ese músculo, después la técnica no se va a poder realizar como corresponde. Por otro lado, si hacemos una medición, en este caso no utilizamos la regla porque no teníamos, y en esta foto justo salió, utilizamos una etiqueta de la sutura. Hacemos mediciones para ver un poquito cuál va a ser el pre y el post. No es que sí o sí lo tenemos que medir, pero a nosotros nos gusta medirlo para ver cuando terminamos la cirugía cuál es el avance que tenemos. La disección del músculo palatofaringio, esta es el paso, digamos, importante a tener en cuenta. El palatofaringio debemos disecarlo bien, debemos desinsertarlo muy bien del constrictor superior para que eso nos dé el vuelo necesario para que lo podamos subir y podamos anclarlo. Ahora vamos a ver a dónde. Después el marcado de la estrella es 100% necesario, no, pero está bueno que podamos marcar esta estrella para poder guiarnos de dónde vamos a hacer la sutura. Y cuando hablamos de marcar la estrella tenemos que saber a dónde. No marcamos la estrella en cualquier parte del paladar, sino que vamos a saber que necesitamos hacerlo a nivel de la espina palatina, y como hoy les hablaba, es el nivel donde va a estar la aponeurosis también. Vamos a marcar a ambos lados el rafe pteriomandibular, y esto es muy importante que no solamente lo marquemos por lo que vemos, sino por lo que palpamos. Si nosotros ponemos a palpar este rafe pteriomaxilar, va a ser como un cordón duro, donde lo vamos a seguir ese cordón, y tenemos que pensar que de ahí, de ese cordón, de ese rafe pteriomandibular, vamos a ir 1 o 2 milímetros por dentro, para evitar síntomas que tengan que ver con la sensibilidad de la lengua y el dolor, sobre todo después. Son pacientes que si nosotros hacemos una sutura que pase por el nervio, por el ramillete del nervio lingual, va a tener por ahí después dolor a nivel de la lengua, y ese dolor queda por mucho tiempo y es muy molesto para el paciente, por eso hay que tener cuidado de dónde hacerlo. Después hacemos marcamos a mitad de camino entre uno y otro, y generalmente no es solamente a mitad de camino del rafe y de la espina, sino que es justamente simétrico en cuanto a lo que es la loya amigdalina y lo que es el tallado de la cúpula. En cuanto al tallado de la cúpula, ¿siempre se debe tallar la cúpula? No, no siempre tallamos la cúpula. Nosotros hemos visto que tenemos muy poca grasa supratonsilar. En eso hay que tener lo que se tiene que tener en cuenta en cada paciente, cuánto es la grasa supratonsilar que tiene el paciente y no, y cómo hicimos nuestra amígdala por disección, porque a veces en la misma amigdalectomía le dejamos un espacio mayor donde tenemos mayor exposición de los músculos. Así que eso es un paso de la cirugía que es modificable de autor en autor. Posterior a eso, el pasaje de sutura de una sutura a otra. Recuerden que estamos usando una sutura barbada, tratamos de usar una sutura que sea bidireccional, que sea la misma sutura para toda la cirugía. Usamos un Stratafix de 2 ceros, bidireccional, es la sutura que más nos gusta. No quiere decir que no se puedan usar otras suturas barbadas que son unidireccionales, que en ese caso habría que usar 2 suturas. El séptimo paso es el anclaje del palatofaringio al rafe, y con esa misma sutura que pasamos de un lado, terminamos hacia un lado y hasta el otro, ahí tendríamos el fin de esta técnica quirúrgica por suturas barbadas. Seguimos, más adelante, esto nos enseñó el doctor Lugo cuando vino a darnos sus charlas,
y a mostrarnos la cirugía, y lo vimos nosotros cuando lo fuimos a ver a él, cómo esa sutura barbada también se puede pasar de un lado al otro, y con esto mejoramos más ese colapso AP y le mejoramos también el ronquido al paciente. Esto es súper importante porque lo que sucedía con esta técnica cuando terminábamos acá en los laterales es que resolvíamos eso y seguía el flap del paladar blando, dándoles un ronquido que mejoraba, como hablábamos hoy, la patología, pero no le mejoraba el ronquido. El paso de sutura de un lado al otro se pueden dar la cantidad de veces que nosotros querramos que sea posible, y esto no necesita ser tan simétrico en cuanto a dónde empezamos y a dónde terminamos. Y por último, el tallado de la úvula, si es que la necesitamos tallar, si es que esa úvula es realmente larga y hay que hacer algún recorte de la úvula o no, recordando que siempre tratemos de conservar el músculo de la úvula y solamente tratar el resabio de la mucosa. Y este es un videito donde vemos acá la disección de la amígdala, donde vemos que el palato faríngeo es lo que tenemos que llevar al RAFE. Acá tenemos la descripción de los músculos. Y acá mi agradecimiento al doctor Sebastián López, que es el que editó el video. Acá vemos el tallado de la cúpula. La disección del palato faríngeo, que es súper importante. El tallado de la cúpula la podemos hacer previo al enmarcado o posterior. En este caso van a ver que el marcado está hecho solamente con electro. Usamos las puntas de colorado generalmente o estas puntas que no son de colorado, sino son verdes. Y ahí vemos cómo es la idea de pasar las suturas. Fíjense que ahí se agarra el músculo palatofaríngeo, se le da 2 vueltas, como para que lo podamos anclar mucho mejor al RAFE. Cuando venimos con esa sutura, no volvemos al mismo punto del RAFE, sino que vamos un poquito más abajo. Como para que vean la técnica completa. El manejo del posoperatorio en los pacientes con apneas moderadas y severas, preferimos, y según el horario de la cirugía, dejarlos una noche internados. ¿Es estrictamente necesario? No es estrictamente necesario, pero como en las primeras 24 horas, como en toda cirugía de apneas de sueño, el paciente puede llegar a tener apneas con desaturaciones muy importantes, preferimos que esas primeras 24 horas se controle el paciente. En este último tiempo me he dedicado a ver los posoperatorios y tener la posibilidad de poder ver los reportes de enfermería de los pacientes en las primeras 24 horas, y no hemos visto desaturaciones posteriores en esa internación. Así que estamos analizando que estas cirugías en poco tiempo, obviamente teniendo en cuenta que el paciente con SAO severo sí la vamos a dejar, tratar de que la internación sea lo más corta posible. En cuanto a las indicaciones, lo más importante, más allá de la dieta, que es una dieta blanda y fría tibia, es el control del dolor. Eso es lo más importante, porque tenemos que saber también que forma parte de la calidad del paciente y de la calidad del posoperatorio. Es un paciente con esta cirugía y con escaso dolor o dolor manejable, es un paciente feliz, entre comillas, más allá de que nosotros le avisamos que es una cirugía que puede doler y puede doler bastante, pero con un buen manejo del dolor se puede controlar. Y el control que le hacemos generalmente es a los 3 días y a la semana.
los primeros controles, después los vamos viendo en forma paulatina. Acá hay algunos controles, este es el mismo paciente en el postoperatorio y a los 5 días de la cirugía, acá se ve un poquito la sutura, pero ahora vamos a ver que esto es una de las cosas que más suceden con esta técnica. Esto es otro paciente a los 7 días, a los 15 días, a los 7 meses, a los 10 meses y al año. Esto, fíjense, que este arco, esta cicatriz queda por mucho tiempo. El paciente lo ve y el paciente también lo siente a esto. Esta fibrosis que provoca la cirugía, la va a sentir el paciente por mucho tiempo. Fíjense que lo que tenemos que tratar de hacer es que nos queden ambos arcos lo más simétricos posibles. La extrusión de la sutura es un clásico en esta cirugía. La primera vez nos asustamos muchísimo cuando vimos esto, que la sutura se estaba extruyendo, y después me recuerdo esa vez que lo llamamos justamente al doctor Lugo, porque cuando vimos esto nos asustamos mucho y nos dijo, no pasa nada, la sutura se va a volver a incluir dentro del paladar, y vemos cómo a medida que fue pasando, esto semana 3, semana 4 se veía menos, semana 5 ya no se veía, a la semana 12 había desaparecido. Así que no tenemos que desesperarnos con esto, estamos viendo muy seguido que pueden pasar estas cosas, pero no es una complicación importante. Entonces, para ir resumiendo, ¿por qué elegimos esta técnica quirúrgica? Justamente, quizás en el futuro es una técnica que, como vimos, es una técnica bastante nueva. Por ahora estamos viendo que dentro de todas las técnicas descritas, es la mejor en cuanto a que es conservadora, justamente tenemos resección mínima, casi nula del músculo, resección mínima de mucosa. La ausencia esta de nudos hace que sea mejor aceptado por los pacientes en términos de invasividad. Eso es en cuanto a conservadora. Conservamos el músculo no lo estamos resecando, el músculo sigue en su lugar. Después tenemos, es una técnica segura, es una técnica que es reproducible, tiene una curva de aprendizaje, pero una vez que lo aprendemos a hacer, se puede reproducir fácilmente. Es una técnica eficaz con una mejoría del índice de apneas, una mejoría del índice de saturaciones y de la excesiva somnolencia diurna. Y para terminar, como conclusión, y creo que esto tiene que ser para todos los tratamientos que elijamos, el tratamiento debe ser predictivo, tenemos que predecir hacia dónde vamos a ir y en base a eso elegir lo mejor para el paciente. Debe ser preventivo, pensar que no solamente vamos a tratar la patología, sino que vamos a prevenir otra cosa. Tiene que ser personalizado, tenemos que tener posibilidad, un tratamiento para cada paciente y no el mismo tratamiento para todos los pacientes. Y tiene que ser participativo, y en cuanto al participativo, no solamente participar el neurólogo, el neumonólogo, el otorrino, el equipo quirúrgico y no quirúrgico, sino tiene que participar el paciente en la decisión de cuál es el mejor tratamiento para él. Así que bueno, muchas gracias, y acá los invitamos al próximo Ateneo del viernes que viene, que va a ser de acceso seguro al seno frontal, donde tenemos un invitado extranjero que es el doctor Jaime Artiles. Bueno, Vero, impecable como siempre, de punta a punta. La verdad que tus presentaciones son clarísimas y con el conocimiento del desarrollo de esto en primera persona, ¿no? No en referencia a ni nada por el estilo. Como siempre, y es la intención de estos Ateneos abiertos, como los planteamos este año, es presentar todos los tips terapéuticos. La verdad que ese video de la técnica que hiciste con la explicación encima, maravilloso, así que a vos y a Sebastián que lo editó, felicitaciones. No se ve algo así con frecuencia a nivel mundial en la explicación de la técnica, maravilloso, instructivo al máximo, pero lo que esperamos siempre, no salgan a decir, entonces al paciente ese que ronca y que no lo resolví, me largo a hacerle la técnica. Esa curva de aprendizaje es absolutamente accesible, pero tienen que hacerlo a la par de alguien especializado y empezar a ver las complicaciones, como cuando hacen una estapedectomía, como cuando hacen una septumplastia, como cuando hacen un colgajo, como cuando llegan a poner un implante coclear o lo que fuere.
todas técnicas accesibles. Y ustedes vieron que si bien el Ateneo era faringoplastia, tuvo una parte de instrucción inicial, porque no somos técnicos, no sabemos técnicamente cómo es el abordaje al frontal, y a todo frontal con un poquitito de moco le vamos a clavar una cirugía completa. No es que a toda septum con algún tipo de desvío lo vamos a meter al quirófano y le vamos a hacer exactamente lo mismo, o que si solamente manejamos un endoscopio, a todo el que se nos cruce por la calle con una rinitis alérgica le vamos a hacer una cirugía endoscópica. Entonces, esto va progresando, va cambiando, se va repensando desde la sigla, que era el SAOS. Después, si uno escribía el SAOS sin la H en el medio, era un tipo que no estaba actualizado, así que había que meterle la H en el medio a todo. Ahora le sacamos la S y la H y queda solamente LAOS. Más allá de seguir o no seguir una sigla, como decimos siempre, hay que entender la patología y tender en este caso a la estabilización de la vía aérea superior. Y el concepto de leer qué pasa con el nivel de oxígeno en sangre durante toda la noche del paciente. Entonces, ¿cuál es el nivel de saturación y cuál es la frecuencia de saturaciones? Y regirnos por ese valor. Así que maravilloso, y hasta en el horario 10 sobre 10. Vero, muchísimas gracias a No, todos los que gracias a nos ustedes. acompañaron y muy buen fin de semana. Gracias a todos por estar. A disposición como siempre. Gracias. Chau, chau.